Realidade. Vamos a comenzar. Teresa de la Parra. Ana Teresa de la Parra Sanojo, París 1889, Madrid 1936, fue una escritora venezolana considerada la novelista más importante de la primera mitad del siglo XX en su país. Su padre era cónsul de Venezuela en Berlín. Su madre descendía de una rancia familia de la sociedad caraqueña. Tanto mi madre como mi abuela pertenecían por su mentalidad y sus costumbres a los restos de la vieja sociedad colonial de Caracas. Escribía Teresa de la Parra en 1931 en una breve reseña autobiográfica. En esta misma reseña declaraba haber nacido en Venezuela y aunque París dista 9.000 kilómetros de Caracas, apenas puede decirse que mintiera, ya que la infancia de Ana Teresa transcurrió cerca de la capital venezolana, en la hacienda familiar de Tazón. La vocación de escritora dio sus frutos en París, ciudad donde fijó su residencia en 1923. Allí vería a la luz su novela Las Memorias de Mamá Blanca, 1929, en que hallamos una crónica familiar que rescata y recrea, con una sencillez que no elude la maestría narrativa, las voces y el habla venezolanas de su época, a la vez que evoca con lucidez su mundo para siempre perdido, el de la aristocracia criolla. En París llevó el género de vida que convenía a una señorita de la buena sociedad caraqueña, asistir a recepciones en embajadas y frecuentar a escritores hispanoamericanos. En esa ciudad se dio la asunción plena de su vocación escritora. Años después pasó por una dolorosa peregrinación por sanatorios suizos y españoles en busca de la imposible curación de su tuberculosis, la enfermedad cuyos primeros síntomas se manifestaron en 1931, modificó de raíz su personalidad y su vida. Escribía en 1930 el historiador venezolano Vicente Lezcuna, acomodar las palabras a la vida, renunciando a sí mismo, sin moda, sin pretensiones de éxito personales, es lo único que me atrae por el momento. O texto que a gente acabou de ler, trata sobre Teresa de la Parra. E aqui temos algumas questões sobre ele. La primera dice, tanto mi madre como mi abuela pertenecían por su mentalidad y sus costumbres a los restos de la vieja sociedad colonial de Caracas. Identifique os dois elementos comparados no fragmento anterior e explique a comparação estabelecida entre eles. Em seguida, identifique a função das aspas utilizadas nesse fragmento. Então, los elementos comparados son la abuela y la madre, la escritora, las cuales comulgaban las mismas ideas. La expresión tanto como ejemplifica eso. Las comillas son usadas para citar un texto ajeno dentro de la cuestión. Ou seja, o que foi comparado aí foi a avó e a mãe da Teresa, e além disso, a entre comillas, é porque foi uma fala da Teresa que foi incorporada ao texto que a gente acabou de ler. Agora vamos falar sobre alguns animais que pertenecem a la fauna de los países hispanohablantes. Vamos a comenzar. El primero que tenemos es el cóndor. Es el ave rapaz más grande del mundo. Con las alas extendidas puede medir más de 3 metros y su peso llega a los 10 kilos. Tiene la cabeza roja y sin plumas. Se encuentra esporádicamente en la Sierra de Mérida y de Perijá. El oso palmero se caracteriza por tener un hocico alargado y cilíndrico, una boca muy estrecha sin dientes y una lengua larga y pegajosa con la que atrapa su alimento. Se encuentra en los llanos al noroeste de la cuenca del lago de Maracaibo y algunas zonas del estado Falcón. Cunaguaro es el felino más común del país, no alcanza el metro de longitud, obviando la cola, y su peso no supera los 25 kilos. Tiene el pelo corto de color parda amarillenta con manchas y líneas irregulares pardas. Su hábitat son las regiones
selváticas, desde las húmedas hasta las secas, las tierras llanas y hasta 1000 metros de altura. Mono araña. Tiene el cuerpo delgado, cubierto de pelos ásperos de color oscuro en el dorso y claro en el vientre. Cabeza con una orla de pelos proyectados en la frente, manos y patas peludas y cola prensil. Mide de 28 a 48 centímetros y puede llegar a pesar de 5 a 9 kilos. Se encuentra en el sur del Orinoco, en el lago de Maracaibo, los Andes, el extremo occidental de los Llanos y la cordillera central. Manatí es un mamífero acuático voluminoso, sin aleta dorsal y una cola en forma de canalete. Su cuerpo es grueso, pudiendo llegar a medir hasta 4 metros de longitud y pesar 500 kilos. Vive en la costa atlántica del delta del Orinoco y a lo largo de este río, al sur del estado Sucre y al sur del lago de Maracaibo. Tortuga rao es el quelonio más grande de la zona continental de Venezuela. Llega a medir 70 centímetros de longitud y pesar 40 kilos. Su carapacho es aplanado, más ancho en la parte posterior que la anterior y formado por escutelos lisos y grandes. Su coloración es oscura, casi negra. Y por último, perro de agua. Es el más grande de las nutrias del mundo. Una nutria masculina puede alcanzar 2 metros de largo y pesar hasta 32 kilos. Las hembras son más pequeñas, pesando alrededor de 26 kilos. Se encuentran desde el río Orinoco hasta Barinas y en ríos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Tratando ahora sobre palabras homónimas, se puede decir que son palabras cuya pronunciación y grafía son iguales o similares, pero difieren su significado, ou seja, elas se escrevem de forma muito semelhante ou iguais, mas têm significados diferentes. E aí, as palavras homónimas podem ser homófonas o homógrafas. En español, las homófonas pueden ser homógrafas, ya las homógrafas son necesariamente homófonas. Homófonas son las palabras que comparten la misma pronunciación, pero su ortografía y significado son distintos. Ou seja, elas se escrevem iguais, mas têm significados distintos. Na verdade, Ou seja, elas se escrevem quase iguais, mas a pronúncia é igual e o significado é distinto. E aí eu tenho um exemplo de acervo. Y ahí acervo con B es áspero al gusto, cruel. Y acervo con V, conjunto de bienes morales. Bobina, con B. Carrete de hilo, con V, relativo a la vaca o al toro. Vacía, con B. Recipiente de los barberos y vacía con V, sin contenido. Casa, de cazar un animal. Y ya casa, que es acá, es lugar donde se vive. Entonces tenemos casa con Z y casa con S. Sumo es jugo. Y ya sumo con S, máximo, supremo. Y haber, que se da haber. Separado y haber junto es el verbo. Ya las palabras homógrafas son palabras que comparten la misma escrita, pero presentan significados distintos, ou seja, se escrevem iguais, mas têm mais de um significado. Por ejemplo, aro, al barril le falta un aro. Y aro, del verbo arar, arar la tierra. Acuñar, fabricar monedas, y acuñar puede ser también poner una cuña. Baba, savia o secreción viscosa y densa, o baba, ciudad ecuatoriana. Cobra, serpiente o cobra, acto de cobrar dinero, oficio, documento oficial o trabajo manual. Y ordenador, computadora o persona acomodado. Sobre estas palabras que hemos comentado, las palabras homónimas, vamos a contestar algunas cuestiones. La primera nos va a dar 2 opciones y vamos a elegir cuál está escrita de modo correcto, ya que se pronuncian
iguales. La primera, él es un extranjero muy conocido. Es sueco con S, pero vive aquí desde hace mucho. En mi cumpleaños de este año quiero ganar un sueco de regalo. Vamos a tomar de naranja, entonces será zumo con Z. Y después pasamos los ejercicios para los exámenes. El zumo, o sea, la máxima, irá a resolver todas las cuestiones pendientes. A Pavarotti le encanta grabar sus músicas con B. Proponen grabar el consumo excesivo de agua. Está prohibida la caza a los ciervos en esta región. Somos los siervos de Dios y tenemos nuestra casa con ese. 100 personas pasan por aquí todos los días. Por fin, tenemos acá, lee los enunciados y señala con la X el que guarda el mismo sentido del que fue señalado en cada ítem. Por ejemplo, la primera tiene, es tan culto como su padre. Esse culto está se referindo à questão de ter inteligência, de saber sobre a cultura, de ser uma pessoa informada. Então, a frase que corresponde é, el culto maestro encantaba a todos y a todas. Lo hizo bien, que es el ítem B. La que corresponde es, bien sabía lo que había ocurrido. Y el ítem C es su modelo para sus hijos. O sea, no hay mejor modelo de virtud. Es la opción que corresponde, já que a primeira aqui fala de modelo de passarela. E aqui não, ele está falando de um modelo a ser seguido, e não um modelo que desfila. E a gente vai ficando por aqui. Bom, então esse foi a resumen del capítulo 9, ¿né? Donde a gente viu a parte gramatical, palavras homônimas, certo? Bom dia para quem chegou depois, bom dia, nono ano. Então, agora, a gente já havia começado o capítulo 10, Tierra de los Incas, né? Que era que país? Perú, né? Donde están las partes turísticas de Machu Picchu. También vimos Pamela Rodríguez, que es peruana, los tipos de viviendas y la parte gramatical, que eran las palabras parónimas, que la paronomacía, ¿cierto? Vamos lá a ver o próximo. Olá, alunos! Nesta lição, vamos falar sobre paronomasia e, além disso, sobre os tipos de vivienda, ou seja, os tipos de casa, os tipos de habitação para as pessoas morarem. Vamos começar? Sagrada y eterna Machu Picchu. Desde el año 1100 hasta la llegada de Pizarro en 1532, los incas convirtieron un pequeño territorio alrededor de Cusco en un imperio organizado que se extendió desde Colombia hasta Chile. Machu Picchu fue su obra maestra. Fue construida a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que
une las montañas Machu Picchu y Auyana Picchu en la vertiente oriental de la cordillera central al sur del Perú a 2.490 altitud de su plaza principal. A la ciudadela sagrada solo se puede acceder caminando durante 3 días a través del camino del Oriente. El que tuvo nombre de profesor Yale, que en 1908 el mundo occidental de Machu es un tren que está equipado con latones al estilo de los trenes Pullman del principio del siglo XX. El estilo de los trenes es agua caliente. Situado al pie de la ciudad, los autobuses esperan a sus pasajeros una carretera grande del yacimiento. Machu Picchu es una isla de ingeniería sin remotos e inmensa de 600 años. Las nubes suelen coronar su cima, pero no le restan ni un ápice de majestuosidad. Su origen es un enigma. Fue fortaleza, santuario, quizá el último reducto del imperio. El hecho de que se hayan encontrado al menos 8 rutas de acceso sugiere que fue un nexo comercial entre la Amazonia y el altiplano. Aunque algunas de las secciones de la ciudadela fueron restauradas toscamente, en otras aún se aprecian las piedras ensambladas sin mortero. Las técnicas de arquitectura e ingeniería empleadas por los incas han sido muy apreciadas. También destacaban el empleo de formas trapezoidales en ventanas y edificios para resistir los movimientos sísmicos. Las ruinas reciben el mayor número de turistas entre las 10 y las 2 de la tarde. Así que es mejor planificar la visita a primera hora de la mañana o la última del día para evitar la concentración de gente. La Casa del Sol, Inti Woz en quechua, es la única torre curva y ahusada de todo el recinto y contiene bellas muestras de mampostería. Al parecer se usó con fines astronómicos. La ciudadela toma el nombre de la montaña de Machu Picchu donde se asienta y en quechua significa Monte Viejo. Sin embargo, la más fotogénica es Auyana Picchu, Monte Joven, situada en uno de los flancos de las ruinas. Una caminata muy recomendable de casi 2 horas lleva hasta la cima de Machu Picchu. Las vistas desde allí son impressionantes. Esse texto fala sobre um ponto muito importante do Peru, que é Machu Picchu, que era uma cidadela de los Incas, que foi descoberta em 1911 por um professor inglês. Vamos a las cuestiones sobre el texto. ¿De dónde viene el nombre de la ciudad Machu Picchu? E ele vai explicar ao final do texto que o nome da cidade vem da montanha onde se ubica, que também se chama Machu Picchu, que significa na língua quechua Monte Viejo, ou seja, Monte Velho. Del texto temos como podemos traduzir as palavras destacadas. Foram destacadas algumas palavras no texto e a gente precisa traduzir estas palavras. A primeira delas era rocoso, que significa rochoso. La segunda, latones, que é latão, que é uma sigla de cobre e zinco, maleável e consistente à corrosão. Hecho, fato, acontecimento. Ventanas, janelas. E alçada com forma de fuso, cônica. Acá temos tipos de vivienda, ou seja, tipos de moradia. O primeiro deles é uma autocaravana. O segundo, piso. O terceiro, casa. Este é uma casa flotante, ou seja, ela está em um rio, uma laguna. Acá temos iglú. E este, choza. En la gramática hoy tenemos un tema que es la paronomasia. Según la Real Academia, la paronomasia es la semejanza formal entre dos palabras, o sea, son términos que mantienen un vínculo de semejanza a partir de su pronunciación o de su origen etimológico, aunque su escritura y significado sean diferentes. Las palabras parónimas, por lo tanto, son aquellas que suenan muy parecido o que se escriben de forma similar, pero que significan distintas cosas. Se trata de palabras semejantes que expresan algo disímil. Y ahí acá tenemos algunos ejemplos de estas palabras. La primera sería absolver, en contraposición a absorber. Mientras absolver significa liberar de algún cargo u obligación, absorber
es retener una sustancia, las moléculas de otra en estado líquido o gaseoso. Y ahí tenemos convidar, que significa ofrecer a una persona a otra que le acompañe a comer, a una función o a cualquier otra cosa. Y combinar, interjección que manifiesta diversas expresiones de ánimo. Tenemos hibernar, pasar el invierno en estado de hibernación, invernar. Pasar el invierno en algún lugar, en especial los animales que lo hacen periódicamente. Adición, añadidura o agregación de una cosa u otra. Adicción, dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que se ha habituado. Asunción, aceptación, admisión, ascensión, subida, elevación. Y por último, ascético del vinagre o de sus derivados. Y ascético, persona que se dedica a la práctica y el ejercicio de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria. Aqui são alguns exemplos de palavras que sofrem, têm essa semelhança, mas que têm esses significados totalmente diferentes. Mas existem muitas outras palavras. Siguiendo hablando sobre este tema de Machu Picchu, de Perú, tenemos un texto del ENEM. Vamos a leerlo. Desmachupizar el turismo. Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las demás atracciones, y son muchas que tiene el país, naturales y arqueológicas. Pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino la ciudadela inca visita entre 3 y 4 lugares más: la ciudad de Cusco, la de Arequipa, la línea de Nazca, el lago Titicaca y la selva, y deja en el país un promedio de $2.200, unos 1.538 euros. Carlos Canales, presidente de la Canatur, señaló que la ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en la actualidad, un máximo de 3.000, con un sistema planificado de horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, la UNESCO ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra cercano al punto de saturación y el gobierno no debe emprender ninguna política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el vice-ministro Roca Rey. A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmachupizar. Referindo-se, precisamos descobrir aqui a que se refere esse vocábulo, desmachupizar. E ele se refere ao excesso de turistas na terra dos Incas, que é justamente esse o foco do texto, de falar que todos os turistas focam em conhecer Machu Picchu. Eles muitas vezes não conhecem outras belezas do Peru, porque o foco principal é simplesmente ir a Machu Picchu. E isso acaba causando, segundo a UNESCO, uma saturação desse espaço histórico. Acá tenemos, lee con atención las siguientes expresiones y escribe la palabra correcta en los espacios en blanco. Si no estás seguro, puedes consultar el diccionario. Aqui vamos ter que escolher justamente nessas palavras que têm essa semelhança, não se escrevem iguais, mas têm significados muito diferentes. A semelhança é apenas no modo de escrever. E aí, la miel de oveja, abeja. Quem produz mel é la abeja. Es un endulzante natural. Marcos tiene el oficio de pastorearlas. Quien se pastorea son las ovejas de su abuelo. Lucía piensa un perrito en la calle, entonces es adoptar. Lola está adaptando su trabajo para presentar en la feria. Y por último, los animales necesitan cuidados y afecto. Sobre los tipos de vivienda, tenemos acá descripciones, que son estas, y tenemos que relacionarlas con estas letras acá. Vamos a intentarlo. La primera descripción que tenemos son islas artificiales hechas de totora construidas en el lago Titicaca, por ejemplo. Esto se refiere a
isla flotante. Ya la B. Perdón, ya la siguiente. Vivienda precaria hecha de estacas y cubierta de ramas o paja, que se refiere al ítem B, choza. Próximo, vivienda sencilla, típicamente ubicada en áreas rurales o semirurales y muchas veces está hecha de madera. Estos son las cabañas. Viviendas apoyadas en pilares o simples estacas o casas en el agua construidas sobre cuerpos de agua tranquilas como lagos y lagunas. Son los palafitos. Y por último es una tienda de campaña de pelo de camello, cabra, esparto o palmito, montada sobre mástiles atirantados con cuerda, que son las jaimas ou jaima. Por essa lição a gente vai ficando por aqui. A gente pode aprender sobre... Bom, então eu vou passar respostas aqui no bate-papo de la lección 10 de la paranomacia. Por favor, van haciendo a corrección. Vamos en la lección 10, que es la tierra de los incas. Sobre la parte gramatical. La número 1. La número 1, letra D. Pueden corrigiendo, por favor. Letra 1. Número 1, perdón, letra D. La 2. A, B, D, adaptando. Y E, afecto. La U, letra A. No, perdón. Letra D. A2. No bate-papo estoy colocando, por favor. La primera, A. Abeja. B. Ovejas. C. Adoptar. D. Adaptando. E. Afecto. La número 3. Pica secuencia. D. B. C. A. E. La 3 fica secuencia D, B, C, A, E. La 4 fica secuencia F, F, B, F, B. Por favor, façam a correção del capítulo 10. Tierra de los Incas, país Perú. Todos consiguieron pegar al hino bate-papo a respuesta de manos a la obra de la página 67. ¿Pegaron? Por favor, corrijan para no ficar nada en blanco. Vimos que en el capítulo 9 trabajamos la parte gramatical, palabras homónimas, y en el capítulo 10 trabajamos con palabras parónimas. ¿Ok?
Alguma pergunta, alguma inquietude, algum exercício que não conseguiu fazer, pode falar que eu coloco ali. Então, obrigado por la participação de vocês. Agradeço muito. Boa quinta-feira para vocês, ok? Hasta la vista. Tchau.